Usted tiene que grabarse en esta noche que los malos resultados que usted ha visto en su vida es porque usted no ha hecho lo que Dios le ha dicho. Tiene que ser consciente. Porque si hacemos lo que Dios nos dijo, veremos siempre buenos resultados. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Amén. Se puede sentar. Dígale a la persona que tiene allí a su lado, dígale: haz lo que Dios dijo. Amén. Gloria al Señor. Ese es el tema que vamos a estar meditando en esta noche. Haz lo que Dios dijo. Lo primero que tengo que decirte de parte de Dios es que los malos resultados pueden cambiar haciendo lo que Dios dijo. Amén. Escúchelo bien. En tu vida personal, tu salud, tus emociones, tus sentimientos, todo puede cambiar. En tu casa, tu familia, los problemas en el hogar, sí, toda dificultad, la falta de amor, de diálogo, de respeto, la división, todo puede cambiar. Pero también puede cambiar en el ministerio. Ese estancamiento, ese atraso, esos malos resultados que has estado experimentando, eso que no has estado viendo, puede cambiar. Pero eso solo puede cambiar haciendo lo que Dios dijo. Amén. Si hacemos lo que Dios dijo. Los versículos que hemos leído, bastante conocidos. Pedro todavía no era apóstol, ni siquiera era discípulo. Estamos acá. Era un pescador. Yo no sé cómo has venido tú en esta noche a este lugar. Yo no soy cristiano, dirán algunos. Yo no conozco de la Biblia, no conozco del Señor, no conozco la palabra de Dios. Nunca antes había ido a una iglesia, no me había congregado. Bueno, ese era el caso de Pedro. Había estado tratando de pescar toda una noche y no lo consiguió, no lo logró. Pero a la mañana, cuando dice la Escritura que lavaba sus redes, eso tiene significado. Lavaba sus redes para guardarlas, pensando que una mala temporada había comenzado. En fin, el Señor llega, lo ve donde está, le pide que le deje predicar desde su barca. El Señor predica, pero una vez predicó el Señor, entonces le dice a Pedro que bogara mar adentro
y que echara la red para que entonces pudiera pescar. Estamos acá. Cuando Pedro obedece al Señor, permitió que el Señor subiera, predicara. Pero cuando el Señor le dice que echara la red, Pedro no quedó convencido. Estamos acá. Sí, estamos acá. Pedro veía imposible pescar un pez. Pedro no lo creía. Pero sabes una cosa, él hizo lo que el Señor le dijo. Estamos acá. Y de eso es que se trata el mensaje en esta noche. Yo no sé cuántas veces fracasaste. No sé, en tu vida personal. Sí, qué malos resultados has tenido. En tus sentimientos, en tus emociones, en tu salud, en tu economía, en tus proyectos. Y a lo mejor te diste por vencido, te diste por un fracasado, no lo lograste. Al igual que Pedro, llegaste a considerar que las cosas no van a cambiar y te rendiste. Pero el Señor en esta noche te está diciendo: haz lo que Dios te dijo. Estamos acá. Una cosa es haber hecho algo que Dios no te haya dicho, y otra cosa es hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Haz lo que Dios dijo. Pedro hizo lo que el Señor le dijo. Echó la red. Y por haber obedecido, dice la Escritura que atraparon una gran cantidad de peces. Qué bueno por el que no se detuvo en esta noche. Estamos acá. El que no consideró, era una noche más. Sí, el que no consideró. Ya he oído tantas veces y las cosas no se me han dado. Los resultados que he estado buscando, lo que he estado esperando, no lo he recibido. Pedro hizo lo que el Señor le dijo. Y por haber hecho lo que el Señor le dijo, obtuvo lo que con sus propias fuerzas no había obtenido. Eso hay que prestar atención. Usted no puede ignorar lo que el Espíritu está hablando. Porque lo que Pedro veía era que no iba a pescar. Estamos acá. Eso era lo que Pedro veía, que no iba a pescar. Sin embargo, por haber hecho lo que el Señor le dijo, Pedro pescó. Sí. Algunos están viendo que de su problema, de su dificultad, de su necesidad no van a poder salir. Eso es lo que están viendo. Pero el Señor en esta noche te está dando una palabra. Y esa palabra es la que tú tienes que creer. Y esa palabra es la que tú tienes que obedecer. Y con esa palabra es que tú te tienes que mover. El Señor quiere que este mensaje te quede bien claro. Por eso traemos en esta noche, el Señor trae varios ejemplos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Amén. Es un pasaje bastante conocido. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Una multitud había venido donde el Señor se encontraba. Se hizo tarde. El Señor, preocupado por la necesidad de los que habían venido, le dijo a sus discípulos que les dieran de comer. Pero ¿sabes lo que ellos veían? Ellos veían que 5 panes y 2 peces era insuficiente. Estamos acá. Escúchalo bien, porque eso era lo que ellos veían. Ellos veían que con 5 panes y con 2 peces era imposible dar de comer a una multitud tan grande. Aproximadamente unas 20,000 personas. Pero me llama mucho la atención, porque la Escritura dice: traédmelos acá. Estamos acá. Sí, porque el Señor preguntó que qué era lo que tenían. Ellos responden: 5 panes, 2 peces. En otras palabras, eso es imposible, Señor. Pero el Señor dijo: traédmelos acá. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Es que ahí es donde está la clave. La clave está en hacer lo que el Señor ha dicho que hagamos. Y ellos ofrendaron aquellos panes y aquellos peces para una multitud tan grande. Estamos acá. Se quedaron sin comida ellos. Ellos se quedaron sin alimento. Porque en los 5 panes y en los 2 peces estaba representado la cena de ellos. Pero ellos decidieron hacer lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran. Ellos lo sembraron. Y por haberlo sembrado, entonces vino el milagro de la multiplicación. Entonces aquellos que no tenían que comer, ahora tenían alimento en abundancia. Ahora el milagro de la multiplicación estaba siendo realizado delante de los ojos de los que no creían. Si estamos acá, la clave está en hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Pero muchos están haciendo todo lo contrario a lo que el Señor les dijo que hicieran. No le están creyendo al Señor. No le están obedeciendo. Eran discípulos. Ya habían visto al Señor hacer milagros. Ya lo habían visto sanar. Ya lo habían visto liberar. Ya lo habían visto levantar muertos. Sin embargo, nota que no estaban creyendo. Acuérdate de que Pedro, cuando el Señor hizo el milagro de la pesca milagrosa, aún no era discípulo. Y Pedro estaba dentro de los que estaban acá. Sin embargo, le costaba creer. Así hay gente que aunque ya Dios ha hecho delante de ellos, así hay gente que aunque ya Dios ha hecho en ellos, aún le cuesta creer. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? En lo que más les cuesta creer es en dar, en colocar en las manos del Señor. Porque creen que Dios es como los hombres. No saben que cuando uno coloca en las manos de Dios lo que uno coloca, el Señor se lo devuelve no de la misma manera. Porque los 5 panes y los 2 peces, ¿sabes en qué se convirtió? En una multitud, en un milagro tan grande que alimentó una multitud. Y los que no tenían sino 5 panes y 2 peces, cuando terminó toda la multitud de comer, ahora cada uno de ellos tenía una cesta. Porque eso es lo que dice la Escritura, que de lo que sobró recogieron 12 cestas llenas. Cuando tú haces lo que el Señor te dice, lo poco que tú le das al Señor, el Señor te lo devuelve multiplicado. Estamos acá. Y no de cualquier manera. Ofrendaron para una multitud y recogieron para ellos. Cada uno de los discípulos
continuó su camino con una cesta llena de panes y llena de peces. Porque le obedecieron a lo que el Señor les había dicho. Ahí es donde está la clave. Estamos acá. En Génesis 26, capítulo 26, versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, conforme al juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Observa lo que dice el final: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amén. ¿Qué era lo que estaba viendo Isaac? Isaac estaba viendo hambre en la tierra de Gerar. Estaba viendo que se iba a arruinar. Estaba viendo que se iba a morir de hambre. Pero el Señor le dijo: no desciendas a Egipto. Estamos acá. Escucha, porque esa fue la orden de Dios. Muchas veces lo que Dios nos dice nos va a parecer algo absurdo. Sí. Nos va a parecer algo fuera de razón. Ese es Dios. Dios le dice que no se fuera a Egipto. Ustedes saben lo que representa Egipto. Mucha gente tiene la mirada en Egipto ahora mismo. Piensan que hacer las cosas a la manera de Dios los va a llevar a pasar necesidad. Lo poquito que tengo me lo voy a terminar comiendo, me lo voy a terminar gastando. Se va a terminar, sí, perdiendo, pagando deuda. Voy a terminar en el fracaso. Isaac tuvo miedo. Eso fue lo que sucedió. Isaac tuvo miedo. Pero cuando Dios se le apareció y le dijo lo que tenía que hacer. Estamos acá. Y le dijo lo que tenía que hacer. Isaac dejó de temer. Dejó de dudar. Dejó de pensar que lo que él había pensado, que lo que él había creído era lo que iba a suceder. Dios le habló de lo que había hecho con Abraham y cómo Abraham lo había bendecido, porque Abraham le había creído. En el versículo 12 al 14 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Estamos acá. ¿Por qué le bendijo Jehová? Porque se quedó en el lugar donde Dios le dijo que se quedara. Porque obedeció a lo que el Señor le dijo que hiciera. El problema de muchos es que Dios le dice dónde tienen que estar. Dios le dice lo que tienen que hacer. Pero al final ellos terminan haciendo lo que ellos quieren. Van en contra de lo que Dios les ha dicho. Y entonces quieren echarle las culpas a quien no las tiene. Comenzando por el pastor. Y luego la iglesia. Sí, porque me he encontrado en esta situación cualquier cantidad de veces. Dios bendijo a Isaac en tierra de Gerar, mientras todos los que habitaban aquella tierra estaban muriendo de hambre, estaban padeciendo por la sequía, estaban sufriendo por lo que estaba sucediendo en la tierra. Este hombre estaba prosperando. Sembró, se atrevió a creer,
Se atrevió a hacer lo que una persona que está en obediencia haría. Porque a muchos las cosas no se le dan. Porque lo que hacen lo están haciendo en desobediencia. Se están yendo en contra de lo que Dios le ha dicho. Escucha. Sembrar en una época donde lo que había era sequía. Eso es tener fe. Porque eso que él sembró, la semilla que él plantó, muy fácilmente podía representar el sustento de su vida, de su casa, de su familia. Pero él decidió sembrarlo. Y por haberlo hecho, dice la escritura que Dios lo bendijo. Dice, y el varón se enriqueció. Mira en qué tiempo se enriqueció. Para aquellos que dicen que la cosa está mala. Sí, para aquellos que dicen es imposible que en este tiempo yo pueda salir de esta condición en la cual estoy. Que yo pueda salir de esta dificultad. Que yo pueda tener mi propia casa. Que yo pueda pagar mis deudas. Estamos acá. Bueno, en un tiempo donde muchos se estaban arruinando, este hombre se estaba enriqueciendo. Pero no fue porque se ganó el baloto. Estamos acá. No fue porque cogió una lotería y se la ganó. Para que usted me entienda. No fue porque le llegó una herencia. No fue porque de otro país le mandaron un giro. Para que usted me entienda. Yo le doy gracias a Dios. Porque en un tiempo yo como que también me montaba en esas películas. Que de pronto iba a llegar un mensaje a mi teléfono. Y de pronto yo miraba y me sorprendía. ¡Wow! De Europa mandaron 5,000 euros. Para Dios no hay nada imposible. Pero sabes una cosa. Las cosas en Dios no funcionan así. En Dios tiene que haber es obediencia. Isaac se enriqueció por causa de la obediencia que él tuvo a Dios. Amén. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La Biblia no exagera. Y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Ahora qué usted? Pero ¿por qué vino toda esta bendición a Isaac? Porque hizo lo que Dios le dijo. Usted tiene que examinar en esta noche si usted está haciendo lo que Dios le ha dicho. Sí, eso es lo que usted tiene que examinar. Porque aquí hay gente rebelde, desobediente, incrédula. Gente que vive en la vida a su manera. Que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Que no se quieren, escúchame bien, afirmar en el Señor. Que no quieren dejar la doble vida. Que no quieren dejar el mundo. Que no quieren dejar el pecado. Claro, es que tú crees que la decisión que le tocó tomar a Isaac, habitar en medio de un pueblo pagano, un pueblo incrédulo, un pueblo que adoraba a dioses, ídolos, paganos, y él mantener su adoración a Dios. Hoy vemos a muchos que se congracian con el mundo, que se congracian con el pecado, que se congracian con lo malo y piensan que aún así Dios los va a bendecir. Se avergüenzan de Jesucristo. Se avergüenzan del lugar donde se congregan, de los pastores que tienen. Sí, se avergüenzan del evangelio del Señor y creen que de esa manera Dios los va a bendecir. Me gusta porque Pablo en una oportunidad a la iglesia de Roma le escribió: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si lo han leído. Pero sabes una cosa,
En otra oportunidad Pablo escribió a Timoteo diciéndole: no te avergüences de mí. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, sí, déjate de estarte avergonzando de los padres espirituales que Dios te ha dado, de la iglesia donde Dios te ha colocado. Isaac se enriqueció porque obedeció a Dios, porque hizo lo que Dios le dijo. No fue por otra razón. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de ¿quién? Conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. La palabra que Jehová había dicho, ¿por quién? Por medio de Elías. Estamos acá. Déjame decirte que la palabra que estás escuchando en esta noche no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es palabra que Dios te ha mandado a través de este siervo. Si tú puedes creerle lo que Dios te ha dicho, será lo que se cumplirá. ¿Qué era lo que veía la viuda? Veía que con el poco de harina y el poco de aceite que tenía, solamente iba a ser una pequeña torta, se la comería ella y su hijo y luego se morirían. Eso era lo que ella veía. Pero llegó un hombre de Dios, llegó un ungido, alguien enviado por el Señor, no como muchos que hoy día se andan autoenviando, para que usted me entienda, y llegan diciendo que Dios los envió y te están profetizando sin que Dios les haya dicho que profeticen, sin Dios darle una palabra, sí, de parte de Él para tu vida. Parece mentira, pero a esos muchos sí que le prestan atención, a esos sí que les abren la puerta, a esos sí que le dicen: siéntate, ¿qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a beber? Sí, dame tu nequi para ver cuánto. Sí, ahí no hay problema. Elías llegó, no llegó a la casa más pudiente de Sarepta de Sidón. Llegó donde una viuda, porque eso es lo que hace el Señor. Porque el Señor siempre se va a llevar la gloria, y va a quedar demostrado que al final Él es el que nos sostiene. Sí, al final va a quedar demostrado que Él es el que nos bendice. Que causa nuestra es que las vidas de muchos son bendecidas, y no es como muchos lo hacen creer. Sí, porque a muchos les hacen creer que desde que se están congregando, que desde que están diezmando, que desde que están ofrendando es que están mal. Bueno, la mujer, desde que recibió al profeta y desde que comenzó a honrarlo, fue que la vida realmente le cambió. Para que vea usted. Lo que ella creía era que se moriría. Pero Elías le dijo: haz como has dicho. Estamos acá, pero dame a mí primero. Dios mío. Ahí fue donde estuvo la prueba de la fe de esta mujer. La prueba de la fe fue ahí.
Cuando ella decidió darle primero a quien Dios había enviado. Cuando ella decidió ofrendar lo único que tenía al hombre que Dios envió. Ahí fue donde estuvo la prueba de su fe. Ella hizo como Dios a través del profeta había dicho. ¿Y sabe lo que sucedió? Comió ella, su hijo y Elías y la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no disminuyó. Todos los días experimentaban un milagro. Escucha, todos los días era un milagro nuevo que en esa casa se veía, por causa de la obediencia que se había tenido a la palabra que Dios había dicho. A esto que usted tiene que prestar atención. Déjese de estar escuchando a ese poco de endemoniados que están allá afuera, que andan atacando la sana doctrina, que andan atacando a la iglesia, que sí es una iglesia, sí, que guarda lo establecido por Dios. La mujer creyó, hizo como Dios dijo, y por eso la bendición nunca le faltó. Tú debes examinar en esta noche, porque cuando las cosas están más difíciles, sí, cuando están más difíciles, es cuando más obedientes tenemos que ser. Muchos suelen justificar su desobediencia porque las cosas están mal. Eso en Dios no tiene validez. Oye, déjese de estar argumentando, porque por eso es que no salen de la condición en la que están. Dios queriéndolos sacar, Dios queriéndoles cambiar la situación. Eso fue lo que el Señor nos comenzó diciendo, que la situación por la que tú estés atravesando puede cambiar si haces lo que Dios te ha dicho. Y aquí hay gente que con el diezmo y que con la ofrenda, vea, son los primeros en desaparecer. Sí, en no verlos por ningún lado. Y quieren que la situación les cambie, pero ignoran lo que Dios les ha dicho, lo que Dios les está diciendo. Seguimos porque se me pueden poner serios. Segunda de Reyes 5, 9, 14 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, como muchos se han ido de aquí, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ella, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Ustedes conocen la historia. Naamán, general del ejército sirio, en su casa trabajaba una israelita que cuando vio que su señor estaba leproso, le habló a su señora y le dijo que en Israel había profeta que podía orar a Dios y este hombre podía sanar. Él vino, pero cuando vino, no vino directamente donde el profeta, fue donde el rey de Israel.
donde Joram. Cuando Joram vio lo que estaba pasando, rasgó sus vestidos y dijo: este lo que anda buscando es una excusa para levantarse contra mí, para venir en guerra. Así que cuando Eliseo escucha lo que estaba sucediendo, díganle a Naamán que venga acá. Estamos acá. Yo creo que esa es la fe que Dios nos quiere dar, para decirle al que está allá enfermo, el que está allá arruinado, el que está allá cautivo: dígale que venga a este lugar, dígale que venga a esta casa, dígale que venga. Esta es la fe que Dios nos quiere dar. Y esto lo digo con temor y temblor, porque no es orgullo. Es que el que sana es el Dios al que nosotros servimos, adoramos y glorificamos en este lugar. Él le dijo: dígale que venga. Y positivo, el hombre salió para donde Eliseo. Pero cuando llegó, él no se esperaba que el siervo de Eliseo, Giezi, lo estaba esperando para decirle: váyase, vaya ya al Jordán y zambúllase 7 veces. Cuando Naamán escucha de qué manera era que él iba a ser sanado, ¿sabes lo que creyó? Que no se iba a sanar. Eso fue lo que él creyó. Él creyó que la manera como Dios lo podía sanar era que el profeta saliera y le diera toda la atención que muchos quieren que muchas veces se les dé, pero no hay tiempo para darla. Estamos acá, sí, y se molestan y se enojan. Y ese pastor, ¿qué es lo que se cree? Y que hay que pedir una cita. Sí. A veces no es que no tengamos tiempo, aquí tenemos tiempo, pero todo se hace en un orden para que pueda ser de bendición. A veces ni siquiera hay que atenderte. Al hombre no lo salió a recibir Naamán, Eliseo. Lo mandó a zambullirse en el río Jordán. Para él le parecieron las aguas del Jordán, porque las aguas del Jordán son aguas turbias. Y entonces las comparó con los ríos de Damasco, con Habana y con Farfar, aguas cristalinas. Dijo: si me zambullo allá, seré entonces más limpio que si me zambullo en esta. Estamos acá. Así hay gente, tenga mucho cuidado. Si me congrego allá, da lo mismo que me congregue acá. Si me predican allá, da lo mismo que me prediquen acá. Estamos acá. Si ofrendo allá, da lo mismo que ofrende acá. Si diezmo allá, da lo mismo. Hoy presta la atención, porque no es donde tú digas, donde Dios dice. Es que el punto está en donde Dios dice. Es que por eso hay cosas que no las estás viendo, porque tú las estás haciendo es a tu manera. Te estás congregando donde tú quieras, pero tienes que tener en cuenta lo que Dios te dijo. Sí me estoy haciendo entender. A veces no tenemos en cuenta lo que Dios nos ha dicho. Te envían a servir en este lugar, pero en este lugar no quieres irte es para allá, porque quieres estar es en el bochinche. No le quieres servir a Dios, quieres estar es en otro cuento. El hombre, si estamos acá, el hombre consideró que no era la manera, que de esa manera no iba a tener la sanidad. Pero sabe, a veces quien menos tiene como que un poco más de entendimiento, tiene la capacidad de razonar, es un poco más sensible. A veces los títulos, estamos acá, sí, a veces las posiciones, las relaciones son motivos para detener lo que Dios en nuestras vidas quiere hacer. Hay gente que le cuesta humillarse, despojarse de lo que son. Sí, les cuesta adorar a Dios con libertad. Por el que van a pensar, por el que van a dirán, el que van a decir, por el que dirán. Este hombre no le gustó que Eliseo no saliera a recibirlo, que le diera la atención, sino que lo enviara
al Jordán. Sus discípulos le hicieron entrar en razón. Estamos acá. Gloria a Dios por esos que están por ahí, que hacen muchas veces entrar en razón a aquellos altivos, rebeldes, desobedientes. Lo que sucede era que Dios no solamente le quería quitar la lepra física, las llagas que tenía en su piel, le quería quitar la lepra espiritual, la altivez, el orgullo. Y a veces Dios lo va a hacer de manera que tú no estabas dispuesto a hacer. A veces Dios te va a pasar por pruebas que tú nunca pensaste pasar. Para que reconozcas, para que te humille, para que obedezca. Sí me estoy haciendo entender. Se escucha fuerte, pero eso es. El hombre finalmente dejó la obstinación. Regresó y se zambulló. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo lo que Dios dijo. Se hubiese ido a los ríos de Damasco, te voy a decir que la lepra se le hubiese multiplicado. Porque no era en Damasco, era en Israel, era en las aguas del Jordán. Grábatelo. No es donde tú digas, es donde Dios diga. No es como tú digas, es como Dios diga. No es cuando tú digas, es cuando Dios diga. Y no se zambulló una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 7 veces. ¿Para qué vas tú? Que Dios hace que nos humillemos como no estamos dispuestos a humillarnos. 7 veces se zambulló hasta que finalmente la lepra ¿qué? Desapareció. Amén. Jonás 2:10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Ustedes conocen la historia de Jonás. La mayoría la conocemos desde niño, porque es una de las que más nos cuentan. Es una de las que más nos ilustran, nos enseñan. El hombre desobedeció a Dios. El hombre no hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Como resultado fue a parar ¿dónde? En el vientre de un pez. Escúchalo. En el vientre de un pez. Pero estando en el vientre de ese pez, él reconoció que se había equivocado y se arrepintió, como muchos en esta noche se tienen que arrepentir en este lugar. Como muchos en esta noche le tienen que pedir perdón a Dios, porque no han hecho lo que el Señor les había dicho que hicieran. ¿El hombre qué? Finalmente obedeció. Y por haber obedecido, las cosas para su vida cambiaron. El pez lo vomitó y las cosas cambiaron para él, porque obedeció. Hubieron hombres en la Biblia, mujeres, que una vez que Dios les habló, obedecieron. Que una vez, escúchame bien, escucharon la voz del Señor, hicieron lo que el Señor les dijo. Hicieron lo que el Señor les dijo. No todos objetaron, escúchame bien. No todos no les pareció. Hubo gente que sí creyó. Uno de esos ejemplos fue Jacob, cuando el Señor le dijo a través de un sueño que lo iba a enriquecer, que las ovejas que se aparearían todas iban a parir pintados, rayados y abirragados. Él ni siquiera, escúchame bien, veía que una oveja pintada, rayada, abirragada se estaba apareando
con un macho de esta característica. Y sin embargo, él le creyó a Dios. Y por haberle creído, Dios lo enriqueció. La viuda que fue donde el profeta Eliseo, porque le iban a quitar sus 2 hijos y se los iban a llevar como esclavos. Cuando Eliseo le dijo: ¿qué tienes en casa? Declárame. Ella le dijo que tenía solo una vasija con un poco de aceite. Y Eliseo le dijo: ve y pide vasijas prestadas, no pocas, muchas. Y ella no preguntó ni siquiera para qué eran esas vasijas. Ella solamente supo que quien le estaba hablando de parte de Dios. Y que lo que Dios le estaba diciendo a través de este hombre, ella era lo que ella tenía que hacer, era lo que tenía que obedecer. Cuando tuvo las vasijas y el profeta le dijo que colocara aceite en cada una de esas vasijas, entonces ella lo hizo. ¿Y sabes cuándo cesó el aceite? Cuando cesaron las vasijas vacías. Usted tiene que creerle a Dios. Usted no tiene por qué estar cuestionando a Dios. Usted no tiene por qué estar poniendo en duda lo que Dios le ha dicho. Usted tiene que grabarse en esta noche que los malos resultados que usted ha visto en su vida es porque usted no ha hecho lo que Dios le ha dicho. Tiene que ser consciente. Porque si hacemos lo que Dios nos dijo, veremos siempre buenos resultados. Voy a compartirles un breve testimonio. Breve. Para que vean ustedes cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Tenemos un sobrino. Se llama Benjamín. Recientemente cumplió 11 años. 11 años. Sus padres tienen 2 hijas mayores que él. Solo tenían sus 2 hijas. Y le oraban a Dios por un hijo varón. Y sabes, le pedían con nombre. Le decían: se va a llamar Benjamín, hijo de la mano derecha. Ese es el significado de Benjamín. ¿Sabes? Con amor, mis amados pastores, cuando ya está la barriga, la ecografía, varón, ya no se va a llamar Benjamín, se va a llamar Esteban. Y ahí comenzó la cosa. Comenzaron las complicaciones. Benjamín nació 6 meses. Los iba a cumplir, los había cumplido, algo así. La mamá se vio en peligro. El niño nació y poca probabilidad de vida había. El niño estaba que se moría. Pero Dios, que es Dios, recordó que a él le habían pedido era un Benjamín. Gloria a Dios por Esteban, para los que se llaman Esteban. Pero ya el niño venía con un propósito, porque muchas veces no lo creemos, pero hay nombres que determinan el destino profético que Dios tiene para con aquella persona. Y Esteban fue un hombre de Dios. Pero ustedes saben cómo murió Esteban y a qué edad. Así que Dios de alguna manera hizo entrar en razón. Usó. Porque Dios usó a mi amada pastora. A ella. Los amo, mis amados pastores. El niño se llamaba Benjamín porque lo cambiaron para Esteban. Dice el padre, Pastor Germán, que hablándole a Dios, el Señor le respondió y le dijo: Esteban fue un hombre de Dios, pero fue un hombre que murió a corta edad. Murió temprano. Y tú le estás cambiando el nombre al niño para que muera temprano. Estamos acá. Ya el niño no se llama Esteban, se llama Benjamín. Ahí está Benjamín tocando batería, que ustedes lo ven y dicen: wow, pero Dios tiene cosas grandes para con este niño. Sí, Dios tiene cosas grandes para aquel que hace lo que Dios le dijo. Déjeme decirle que a Dios no lo engaña a nadie. Tenga en cuenta lo que Dios le haya dicho. Porque como Dios dijo,
que las cosas se harían, así es que se van a hacer. Si Dios te dijo cómo te va a sacar de la condición en la que tú estás, usted no trate de hacerlo de otra manera, porque no le van a resultar. Esta palabra que yo te estoy predicando, yo tengo mi sermón en un WhatsApp, yo mismo me voy enviando, y Dios me hablaba y yo guardaba y Dios me hablaba, hasta que finalmente el Señor me dio completamente la revelación. Me dijo, esa es la razón por la que muchos están mal, porque han dejado de hacer lo que yo les dije que hicieran. Deje de hacer lo que Dios le dijo, y de pronto los primeros días todo sigue bien, nada se torna mal, pero deje que comiencen a pasar los días, y entonces usted va a comenzar a notar los malos resultados, porque Dios no se contradice. Haz lo que Dios te dijo y entonces te irá bien. Dale el aplauso al Señor.